Muy buenos días a todos. Nuevamente con ustedes, Pedro Felipe Arcila, Echeverri de Perros y Gatos en Apuros, Medellín. Y hoy nuevamente con el doctor Carlos Andrés Pérez de asistirveterinaria.com, quien nos está haciendo la siguiente terapia, nuestra perrita Manchas, discapacitadita, con electroacupuntura, y nos va a regalar unos temas para conocimiento y para la ayuda de ustedes que tienen sus animalitos. Muchísimas gracias a la señorita Doris Jaramillo, calmados, a la señorita Doris Jaramillo, quien nos propuso le habláramos de gastritis en los perros. Con ustedes, el doctor Carlos Andrés Pérez. Muy buenos días. Los saludo desde el horario que estamos haciendo pues este procedimiento con Manchas. Ya será buenas tardes, buenas noches, pero dependiendo también de la hora que ustedes vean el video. Hoy vamos a hacer algunas de las terapias de homeosiniatría y electroacupuntura de Manchas. Ya pues conocen los que siguen a don Pedro en redes, las redes de Perros y Gatos en Apuros, ya conocen un poquito más del historial de Mancha, Yujami, esta niña que está así con este problema gracias a un accidente traumático que tuvo en alguna época. Bueno, decidimos grabar el video y de pronto responder la pregunta que nos hizo la señora Rocío Jaramillo a través de redes. Ella nos pidió que habláramos un poquito sobre gastritis en caninos, y pues durante el transcurso de la terapia vamos a hablar un poquito de gastritis. Bueno, vamos a iniciar con la parte de homeosiniatría con Manchas. Aquí tenemos ya el medicamento previamente preparado para las afecciones de Manchas. Entonces aquí fui. Doctor, para que hablemos entonces ahí sí específicamente entonces de lo que es la gastritis. Claro que sí. Entonces vamos a empezar a tratar un poquito el tema de la gastritis. La gastritis tal vez es uno de los temas con mayor consulta en la clínica veterinaria. La gastroenteritis, gastritis, todo este tipo de sintomatología. Básicamente la gastritis es la inflamación de alguna de las partes gástricas. La gastroenteritis ya involucra la parte gástrica, o sea el estómago, y alguna de las partes digestivas, ya sea intestino grueso o intestino delgado. Estas gastroenteritis pueden ser dadas por muchos factores. Entre ellos encontramos factores virales, que son los virus conocidos desde algún tiempo. Ya hemos hablado de ellos, como el virus de la parvovirosis. Es un virus altamente conocido por su incidencia. Él ataca las vías digestivas, el virus del parvo, ataca las vías digestivas y produce una gastroenteritis hemorrágica. O sea, que barre toda la flora gastrointestinal y produce una gastroenteritis hemorrágica. También está mala alimentación, alimentaciones deficientes, alimentaciones de bajo costo, y no solo alimentaciones de bajo costo, sino alimentaciones artesanales. Y yo no es que tenga problema con las alimentaciones artesanales. Lo que pasa es que hay alimentaciones artesanales que, perdón por la alergia que se me despertó, no sé por qué. Estas dietas artesanales mal elaboradas, porque hoy Se en refiere día a la dieta BARF, a lo que la dieta BARF no es una dieta artesanal, pero es una dieta entre comillas bien elaborada, ¿sí? Yo inclusive a los perros de mi casa los alimento con dieta BARF, ¿sí? Porque ¿qué ventaja tiene la dieta BARF? La dieta BARF es una dieta elaborada casi que para caninos, porque es que los caninos son animales carnívoros,
sino que durante el tiempo y por facilidad de nosotros los humanos, pues convertimos la carne en croquetas. Y las croquetas finalmente, pues, son muy buenas, están balanceadas, hay mucho tipo de alimentos, pero no son carne. Entonces ellos son carnívoros. Pero ahí va muy bien lo que preguntó don Pedro. Esas dietas deben ser bien elaboradas, o sea, deben ser bajo regímenes especiales en cantidades de carne, cantidades de verdura o cantidades de lo que se le vaya a agregar, porque los que conocemos de dieta bar sabemos que es pollo más verduras, o res más verduras, o cordero más verduras, o fruta más verduras, pero eso debe tener un balance y debe tener unas especificaciones. Y los invito, si les gusta la dieta bar, inclusive la pueden elaborar ustedes mismos, pero no es a lo que dio el mondongo o a lo que a mí se me ocurrió. Miren, cuando yo tenía la clínica veterinaria se me presentaron 3 pacientes con, en esa época inclusive las dietas, las croquetas, el llamado concentrado, llamado cuido, como lo llamamos acá en Antioquia, no era lo más común. Lo más común era la sopa que hacían en la casa para los perros. ¿Sí? Y se me presentaron 2 pacientes con ascitis gastrointestinal. ¿Qué es la ascitis? La ascitis es el famoso, conocido perro llamado sapo, que se siente como que le cuelgan así hacia los lados del abdomen. Esa ascitis, debida a la alimentación con cuchuco de trigo en sopa con hueso. ¿Sí? Yo me acuerdo mucho que le decía al propietario, venga, no me acuerdo el nombre, pero decía, venga señor, lo que pasa es que finalmente usted lo que está haciendo no va en favor de muchas cosas. Hay algo que es muy repetitivo, don Pedro, ya que usted lo menciona, y es de lo más común en problemas gastrointestinales, y es los horarios de las dietas. Muchos de nosotros tenemos la mala maña, ojo, que uno creería que es lo más normal, pero es la mala maña de dejar el alimento a libre disposición durante todo el día para los perros. Qué importante. ¿Sí? Nadie, o sea, nosotros los humanos vamos al médico y él no nos dice, venga, coma todo el día, hágale, a las 6, a las 7, a las 8, máximo nos manda 6 comidas diarias para personas que son diabéticas o que tienen algún problema Gástrico también. Problema gástrico, pero en pequeñas porciones. ¿Qué pasa? Si tú le dejas el alimento a libre disposición al perro, va a hacer lo que normalmente hace un perro. ¿Y qué es? Como y cago, perdón lo coloquial de la forma en que se los digo, pero realmente es lo que pasa. Y eso empieza a producir un desgaste gastrointestinal y otro tipo de sintomatologías. ¿Qué pasa con los problemas gástricos? Los problemas gástricos pueden ir acompañados, que esto es muy importante para que lo tengan en cuenta, de otro tipo de enfermedades. Y les voy a mencionar una muy común y muy grave, que es la llamada Ehrlichia o los hemoparásitos, que son transmitidos por las garrapatas. Qué buen tema, doctor. Y eso lo podemos hablar en una próxima oportunidad. ¿Y qué pasa con la erliquiosis? El perro amaneció hoy sin comer. Eso fue el que amaneció sin apetito. Ojo que la erliquiosis y los hemoparásitos tienen picos de enfermedad. O sea, no es así. Entonces tienen picos de enfermedad y normalmente son síntomas silenciosos. Es como los humanos. ¿Cuál es el problema de la diabetes? El problema de la diabetes realmente no es... Usted no se va a morir porque tiene azúcar, pero sí se va a morir por lo que va a producir ese azúcar en la sangre. Lo va volviendo ciego, le va teniendo problemas gastrointestinales y demás. Doctor, entonces ese de la Ehrlichia me parece un tema como muy interesante para abordarlo solo en 5 minuticos. ¿Qué tal si abordamos este tema en otros 5 minutos? Que creo yo que yo tenía por entendido que la Ehrlichia y los hemoparásitos venían de garrapatas y de pulgas. Eso era lo que yo creía que tenía relación. No, sí, o sea, sí, ellos transmiten. Lo que estoy tratando de decirles es que no hay que dejar de lado el síntoma gastrointestinal, porque es que el síntoma gastrointestinal
puede ser evidencia de una enfermedad más grave, ¿sí? Entonces, ya hablamos de dos: parvovirosis en cachorros, inclusive en adultos, que produce síntomas gastrointestinales. Hablamos de la erliquiosis, que produce síntomas gastrointestinales. Y así hay un gran abanico. ¿Qué pasa? Pues es que el perro amaneció sin hambre. Y lo primero a lo que recurrimos, que no está mal, pero debe ser utilizado con la asesoría del médico veterinario, es: él está comiendo pasto y no quiso comer. Eso es que le falta purga. Y tim, vamos y compramos la purga. Hay que desparasitarlo. Sí y no, porque hay que desparasitarlo, sí. A estos niños hay que desparasitarlo cada 3 meses o menos, dependiendo del riesgo. Pero siempre bajo la asesoría del médico veterinario, y en alguna oportunidad, en algún otro video, les vamos a explicar por qué siempre bajo la asesoría del médico veterinario. Porque nosotros tendemos a comprar antiparasitarios y utilizarlos durante 1 o 2 años, y eso no se debe hacer. Y en unas próximas oportunidades le damos más tips sobre el cuento. Pero volvamos a la gastritis, que es el tema que gentilmente doña Rocío nos pidió. Eso puede ser dado por muchas causas y hay muchos tratamientos. Lo que les recomiendo yo cuando empiezan a notar síntomas de gastritis, que es bajo apetito, vómitos, inclusive diarreas, también se presenta una sed abundante, que puede ser dada por muchos problemas adicionales a la gastritis, y otro tipo de cosas. Es bueno consultar al médico veterinario. Yo no sé si ustedes han tenido pacientes, o más bien bebés o peludos o niños, que empiezan como a saborear la comida sin comida. Ese es un síntoma de gastritis, cuando el perro empieza, perdón por lo coloquial, cuando un perro empieza a hacer esto, es posible que esté sufriendo síntomas de gastritis, que son los síntomas que uno debe tener en cuenta para evaluar otro tipo de cosas. O sea que lo que nosotros, los viles humanos, que no somos médicos veterinarios, vemos como una gastritis, puede ser también simplemente no, un síntoma de algo mayor, que puede ser una parvo, que puede ser ¿cómo se llama esta? Hemoparásitos, erliquiosis, puede ser otro tipo de problemas. Sí. En definitiva, entonces, consulte al médico veterinario, porque hay que mandar unos exámenes muy específicos dependiendo de... Y hay medicamentos para... Las gastritis tienen un pequeño problema, un gran problema, y es que son enfermedades o síntomas, porque ya estamos hablando más bien de un síntoma, que son crónicos y normalmente se deben tratar a largo plazo, ¿sí? Entonces empezamos posiblemente por un cambio de concentrado, un cambio de alimentación, fármacos homeopáticos. Yo tengo bastantes pacientes que han llegado a mi consultorio, a mi consulta, porque llevan, qué sé yo, llevan 1 año dándoles esomeprazol o omeprazol, que es lo que tomamos nosotros para la gastritis. A doña Rocío, muchas gracias por preguntar. Esperamos que sí haya quedado resuelta. Preferimos que para la próxima oportunidad, que es aproximadamente en 8 días, es más, es en 8 días, el jueves, misma hora, mismo canal, sea en vivo y que hagan las preguntas para así poder responder puntualmente a cada una de las preguntas, y si les queda duda sobre esa pregunta, pues ahí mismo. Muchísimas gracias, doctor. A todos ustedes, por favor, no se les olvide darle like, comentar nuestros videos, suscribirse a nuestros canales. Perros y Gatos en Apuros Medellín necesita empezar a monetizar ese canal para poder con ese dinero llevar más bienestar a los peluditos. También los invito a los canales oficiales de asistirveterinaria.com, al doctor que va a hacer la presentación. No se les olvide, por favor, suscribirse a sus canales, seguirlo en sus canales como en los nuestros, porque esto es material compartido y todos queremos para nuestros peludos lo mejor. Doctor, sus canales. Nos encuentran en casi todas las redes con el nombre Asistir Veterinaria, ya sea en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
nos buscan como Asistir Veterinaria y seguro nos van a encontrar en las redes. Y pues asistirveterinaria.com, como digo en muchas de mis promociones, es tu mejor opción en insumos veterinarios y donde encuentras productos para ti y para tu mascota. También a ti que eres distribuidor de productos para mascotas, asistirveterinaria.com está abierta a distribuir tus productos como la gran variedad de productos que ahora tiene en su página web. Bendiciones. Gracias. Que esté muy bien.